A veces me gusta acercarme a las personas que viven y experimentan la educación para poder sumergirme y descubrir todo lo que acontece en los sistemas educativos. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo y la Educación. Bienvenidas y bienvenidos una semana más a El Mundo y la Educación. ¿Qué pasa dentro de nuestro cerebro cuando aprendemos? Durante siglos, esa pregunta fue un misterio, un territorio casi inexplorado. Hoy, gracias a la neurociencia, tenemos algunas respuestas. La neurociencia no es ni magia ni futurismo. Es simplemente la ciencia que estudia el sistema nervioso. Ese mapa de los 100.000 millones de neuronas que gobiernan cada pensamiento, cada emoción y cada recuerdo. Y cuando esta ciencia se encuentra con la educación, ocurre algo verdaderamente revolucionario. Dejamos de adivinar cómo enseñar y empezamos a entender cómo se aprende. Esta unión, la neuroeducación, no es una moda nueva. Sus cimientos reales se remontan a los años 90, cuando los primeros escáneres cerebrales nos permitieron ver que el cerebro aprende en tiempo real. Desde entonces hemos pasado de los mitos de los datos, de creer que usamos solo el 10% del cerebro, a saber que cada repetición, cada emoción, cada descanso modifica físicamente su estructura. En este programa, el programa de hoy, vamos a recorrer ese viaje. Vamos a desmontar los neuromitos, a descubrir los pilares científicos validados y a visitar aulas donde este conocimiento está cambiando absolutamente todo. Porque educar con el cerebro en mente, quiero decir, no es una opinión más. Es la diferencia entre dar clase y que el aprendizaje realmente suceda de forma significativa. Bienvenidos a un reportaje que va más allá de las teorías pedagógicas. Bienvenidos al interior del cerebro que aprende. In a cozy blue cafe where the light softly glows, I sit and recall my country trip memories flowing. The fields stretch wide and green under the starry sky so deep. Those hills and rivers, they ring in my heart. Won't you help with every sip of coffee? I taste that distant breeze, whispering secrets of the land, where my soul truly feels these country roads. Imaginen por un momento el objeto más complejo del universo conocido. No está en las profundidades del espacio ni en los aceleradores de partículas. Está aquí, dentro de cada uno de nosotros, el cerebro humano. 100.000 millones de neuronas, cada una con hasta 10.000 conexiones, formando una red más intrincada que todas las redes de comunicación del planeta juntas. Y es esta maravilla biológica la que cada día, en cada aula, emprende el viaje más fascinante, el viaje del aprendizaje. Durante décadas, educar fue un acto de fe. Probábamos métodos, repetíamos tradiciones, heredábamos modelos sin cuestionar su base científica. Era como intentar reparar el motor más sofisticado con intuición y buenas intenciones, pero sin el manual de funcionamiento. Hoy, ese manual está siendo escrito, letra a letra, sinapsis a sinapsis. La neurociencia cognitiva nos está revelando los principios fundamentales de cómo nuestro cerebro aprende, recuerda, se emociona y se distrae. Este documental no es sobre teorías abstractas ni promesas milagrosas. Es un viaje al interior del cerebro para descubrir qué dice la ciencia dura
validada y reproducible sobre el aprendizaje. Desmontaremos neuromitos que han costado millones en recursos malgastados. Descubriremos por qué algunos métodos ancestrales funcionan y otros fracasan estrepitosamente. Veremos cómo algo tan aparentemente simple como el momento del día, la temperatura del aula o la forma de dar feedback puede activar o apagar circuitos neuronales cruciales. Nos adentraremos en laboratorios donde se mide la atención en milisegundos y en aulas donde esos descubrimientos están transformando vidas. Porque entender el cerebro no es un lujo académico, es una cuestión de justicia educativa. Es la diferencia entre un niño que abandona el sistema convencido de que no sirve para estudiar y otro que descubre que su cerebro, con las condiciones adecuadas, es capaz de hazañas extraordinarias. Bienvenidos a la revolución El cerebro que aprende. Los neuromitos. Separando la ciencia de la superstición educativa. La epidemia de los cerebros derechos e izquierdos, uno de los mitos más persistentes y dañinos, la idea de que somos predominantemente cerebros izquierdos, lógicos matemáticos, o cerebros derechos, creativos, artísticos. La neuroimagen moderna muestra algo radicalmente diferente, cualquier tarea compleja, desde resolver una ecuación hasta componer música, activa redes distribuidas por ambos hemisferios. El cerebro es el órgano de la integración por excelencia. Separar a los niños en estas categorías no solo es científicamente erróneo, sino que limita su potencial al crear profecías autocumplidas. El espejismo de los estilos de aprendizaje, VAK. La industria educativa ha invertido millones en diagnosticar si un niño es visual, auditivo o kinestésico para adaptar la enseñanza. La evidencia neurocientífica es clara, aprendemos mejor cuando la información nos llega por múltiples canales sensoriales simultáneamente. Una lección de historia sobre el Imperio Romano será más memorable con imágenes, visual, una narración, auditivo, y la recreación táctil de un mosaico, kinestésico. El mito no está en usar diferentes modalidades, eso es excelente, sino en etiquetar y restringir a los alumnos a una sola. El efecto Mozart y las ventanas de oportunidad cerradas. La creencia de que escuchar música clásica aumenta la inteligencia infantil se basó en estudios mal interpretados. Lo que realmente potencia el desarrollo cerebral es la práctica activa de un instrumento musical, no la escucha pasiva. Similarmente, el concepto de ventanas críticas que se cierran irreversiblemente ha dado paso a la evidencia de la plasticidad cerebral lifelong. Nuestro cerebro mantiene, hasta la vejez, una capacidad sorprendente para reorganizarse y aprender, aunque ciertos periodos sean especialmente sensibles. El consumo de agua y el cerebro deshidratado, no existe evidencias que mejore su rendimiento cognitivo por sí solo. Avances científicos validados, los pilares de la neuroeducación. La neuroquímica del aprendizaje, dopamina y consolidación, avance clave. El aprendizaje es un proceso bioquímico. Cuando experimentamos curiosidad o resolvemos un problema, se libera dopamina. Esta sustancia no solo nos hace sentir bien, sino que marca los recuerdos como importantes, facilitando su almacenamiento a largo plazo. La aplicación práctica es revolucionaria. Diseñar lecciones que despierten curiosidad genuina, preguntas intrigantes, problemas relevantes, activa este sistema de recompensa cerebral natural. Además, la consolidación sináptica ocurre principalmente durante el sueño profundo, validando científicamente la importancia crítica de un descanso adecuado para el aprendizaje escolar. La corteza prefrontal y las funciones ejecutivas. La neuroimagen ha identificado la corteza prefrontal como el director de orquesta del cerebro. Aquí residen las funciones ejecutivas: control de impulsos, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva y planificación. Estas habilidades predicen el éxito académico mejor que el CI. Programas basados en evidencia como Tools of the Mind o prácticas de mindfulness educativo han demostrado fortalecer físicamente estas regiones cerebrales. En el aula, esto se traduce en enseñar explícitamente la organización, usar rutinas que ejerciten el autocontrol y practicar la atención plena para mejorar la concentración. La amígdala y el aprendizaje socioemocional. El descubrimiento fundamental. El cerebro emocional, sistema límbico, filtra toda la información antes de que llegue al cerebro racional, corteza. Una amígdala activada por el estrés, el miedo al ridículo o la ansiedad bloquea físicamente el acceso a la corteza prefrontal.
La neurociencia visualiza literalmente cómo el esfuerzo cambia la estructura física del cerebro. Cuando los alumnos internalizan que la inteligencia no es fija, sino maleable, que los errores son oportunidades para formar conexiones más fuertes, su motivación y perseverancia se transforman. El feedback que elogia el proceso, veo que has probado diferentes estrategias, en lugar de la inteligencia innata, que listo eres, literalmente configura un cerebro más resiliente y orientado al aprendizaje. Durante décadas, la inteligencia fue entendida como un rasgo fijo, casi inamovible. Sin embargo, los avances en neurociencia están desmontando esa creencia con imágenes y datos que hablan por sí solos. Hoy, los científicos pueden observar literalmente cómo el esfuerzo sostenido modifica la estructura física del cerebro. No se trata de una metáfora motivacional, el aprendizaje deja huella en las neuronas. Las investigaciones muestran que, cuando una persona se enfrenta a un reto, comete errores y persevera, se activan y fortalecen nuevas conexiones neuronales. Ese proceso, conocido como neuroplasticidad, demuestra que el cerebro no es un órgano estático, sino un sistema en constante transformación. Cada intento fallido, lejos de ser una señal de incapacidad, se convierte en una oportunidad biológica para aprender mejor. Este cambio de paradigma tiene un impacto directo en el ámbito educativo. Cuando los alumnos interiorizan que la inteligencia no es un don fijo, sino una capacidad maleable que se desarrolla con práctica y esfuerzo, su actitud ante el aprendizaje se redefine. La frustración deja de ser un obstáculo y pasa a formar parte del camino. La motivación aumenta, al igual que la perseverancia frente a tareas complejas. El papel del feedback resulta clave en este proceso. Estudios recientes subrayan que el tipo de mensaje que reciben los estudiantes influye directamente en la manera en que su cerebro responde a los desafíos. Elogiar el proceso, veo que has probado diferentes estrategias, o has insistido, aunque era difícil, refuerza la idea de que el esfuerzo tiene valor. En cambio, centrar el reconocimiento únicamente en la inteligencia innata, qué listo eres, puede fomentar el miedo al error y la evitación de retos. Desde la neurociencia, la conclusión es clara, no solo cambian las actitudes, también cambia el cerebro. Un entorno educativo que valora el esfuerzo, la estrategia y la constancia contribuye a formar mentes más resilientes, abiertas al aprendizaje continuo y mejor preparadas para enfrentarse a la incertidumbre. En ese sentido, cada palabra cuenta. El lenguaje con el que se educa puede estar, literalmente, esculpiendo el cerebro del futuro. Desde la neurociencia, la conclusión es contundente. Cuando cambian las actitudes frente al aprendizaje, también se producen cambios reales en el cerebro. Las investigaciones sobre neuroplasticidad confirman que las experiencias educativas y, en particular, la forma en que se afrontan el esfuerzo y el error, influyen directamente en la arquitectura neuronal. Aprender no es solo adquirir conocimientos, es un proceso biológico que reorganiza circuitos cerebrales. Un entorno educativo que pone el foco en el esfuerzo, la estrategia y la constancia favorece la activación de redes neuronales asociadas a la autorregulación, la motivación intrínseca y la tolerancia a la frustración. Estas capacidades son esenciales para desarrollar resiliencia cognitiva, la habilidad de persistir ante la dificultad, adaptarse al cambio y seguir aprendiendo incluso en contextos de incertidumbre. En contraste, los entornos que penalizan el error o etiquetan prematuramente el talento pueden limitar la exploración y reducir la disposición a asumir desafíos. La ciencia también ha puesto el acento en el papel del lenguaje como herramienta de transformación cerebral. Las palabras no son neutrales, actúan como estímulos que pueden activar o inhibir patrones de comportamiento. Cuando un docente refuerza el proceso, el intento, la estrategia, la mejora progresiva, está enviando un mensaje que el cerebro interpreta como una invitación a seguir aprendiendo. Ese tipo de feedback fortalece circuitos relacionados con la confianza, la curiosidad y la perseverancia. Por el contrario, un discurso centrado únicamente en los resultados o en la inteligencia innata puede generar miedo al fracaso y una visión rígida de las propias capacidades. La neurociencia advierte que este tipo de mensajes no solo afectan a la autoestima, sino que condicionan la manera en que el cerebro responde a futuros retos, reduciendo la probabilidad de asumir riesgos cognitivos.
En este contexto, educar implica mucho más que transmitir contenidos. Significa crear experiencias y usar un lenguaje que acompañe el desarrollo cerebral de quienes aprenden. Cada palabra, cada gesto de reconocimiento o de corrección contribuye a moldear la forma en que el cerebro se adapta al mundo. Así, el aula se convierte en un espacio donde no solo se enseña el presente, sino donde se está, literalmente, esculpiendo el cerebro del futuro. La plasticidad sináptica y la mentalidad de crecimiento. El trabajo de Carol Dweck sobre mentalidad de crecimiento encuentra su sustento en la plasticidad neuronal, la capacidad del cerebro de formar nuevas conexiones, sinapsis, y fortalecerlas con la práctica. La neurociencia visualiza literalmente cómo el esfuerzo cambia la estructura física del cerebro. Cuando los alumnos internalizan que la inteligencia no es fija sino maleable, que los errores son oportunidades para formar conexiones más fuertes, su motivación y perseverancia se transforman. El feedback que elogia el proceso, veo que has probado diferentes estrategias en lugar de la inteligencia innata, que listo eres, literalmente configura un cerebro más resiliente y orientado al aprendizaje. Cronobiología educativa, respetar el reloj cerebral. La ciencia ha mapeado nuestros ritmos circadianos cognitivos para la mayoría de adolescentes. La corteza prefrontal despierta más tarde por la mañana. Ignorar esta biología, con horarios lectivos que comienzan a las 800, es luchar contra la neuroquímica. Escuelas pioneras que han retrasado el inicio han documentado mejoras en atención, estado de ánimo y rendimiento. Además, la evidencia muestra que las sesiones de aprendizaje óptimas duran entre 20 y 30 minutos seguidos de pausas breves para la consolidación, no las tradicionales horas lectivas de 50 minutos de atención continua imposible. Espaciamiento y recuperación. El arte de olvidar para recordar. Mejor contraintuitivamente, el olvido es una función crucial del cerebro, no un fallo. Las técnicas de espaciamiento, distribuir el estudio en sesiones cortas a lo largo del tiempo y recuperación activa, esforzarse por recordar sin mirar los apuntes, aprovechan este mecanismo. En lugar del atracón preexamen, que produce un pico de memoria inmediata seguido de un olvido rápido, estas técnicas crean huellas de memoria más profundas y duraderas. Multisensorialidad y codificación profunda. La enseñanza multisensorial no está limitada a leer y escuchar, sino que trata de usar todos los sentidos. No se usan los 5 sentidos, gusto, olfato, tacto, vista, oído y movimiento en todas las lecciones. Pero en la mayoría, los niños usan el material en más de una forma. El cerebro codifica la información más eficientemente cuando múltiples sentidos y áreas corticales se activan simultáneamente. Una lección sobre las células no debe limitarse a una definición auditiva y un dibujo visual. Será inmensamente más memorable si incluye la construcción de un modelo 3D táctil y espacial, una analogía con una fábrica narrativa y conceptual y la simulación de su división kinestésica. Esta codificación profunda crea una red de asociaciones neuronales más rica, haciendo la información más accesible y resistente al olvido. El sueño como herramienta pedagógica. La neurociencia del sueño ha demostrado que durante las fases de sueño de ondas lentas y REM, el cerebro reproduce y consolida los aprendizajes del día, transfiriéndolos del almacenamiento temporal, hipocampo, al permanente, corteza. Privar del sueño a un adolescente es, literalmente, borrar físicamente lo aprendido el día anterior. Las implicaciones son enormes. Deberes que invaden horas de sueño son contraproducentes. Las siestas breves pueden potenciar la consolidación y educar a familias sobre la higiene del sueño es una intervención educativa de alto impacto y costo cero. El aprendizaje tiene una parte consciente, pero hay muchos procesos escondidos que se realizan de forma inconsciente y algunos de ellos, como veremos, se desarrollan mientras dormimos. Por eso es tan importante dormir el tiempo adecuado y que además nuestro sueño sea un sueño de calidad. Durante el tiempo que permanecemos despiertos, nuestro cerebro produce cantidad de sustancias tóxicas que van afectando de forma paulatina a múltiples factores de nuestro comportamiento y atención. El futuro hacia una educación respetuosa con el cerebro. La neurociencia educativa no propone un método único,
sino principios universales basados en la arquitectura común de nuestro cerebro. Su promesa no es crear superniños, sino eliminar barreras innecesarias al aprendizaje y cultivar entornos donde cada cerebro pueda florecer según su singular configuración. El reto ahora es traducir esta evidencia en políticas educativas, formar a los profesores en estos principios, rediseñar horarios y espacios escolares y evaluar lo que realmente importa, competencias ejecutivas, pensamiento profundo, en lugar de la mera retención de datos. No se trata de medicalizar la educación, sino de humanizarla mediante un conocimiento más profundo de nuestra biología. Al final, la gran lección de la neurociencia es esperanzadora. Cada día de clase es un día en el que, literalmente, podemos reconfigurar cerebros. Cada interacción, cada lección bien diseñada, cada ambiente de seguridad emocional deja una huella física en el órgano del aprendizaje. Comprender esto no es solo una ventaja pedagógica, es un imperativo ético. Porque educar con el cerebro en mente es educar con la persona completa en el corazón. Formación docente basada en neurociencia, transformando la práctica pedagógica. El cambio educativo más significativo comienza en la formación docente. Programas como NeuroTeach de Harvard, implementado en 120 escuelas, han demostrado impactos medibles, una mejora del 18% en prácticas pedagógicas alineadas con neurociencia, una reducción del 35% en el estrés docente y un aumento del 22% en la satisfacción estudiantil con la enseñanza. Cuando los docentes comprenden cómo funciona el cerebro del aprendiz, transforman no solo sus métodos, sino también el clima emocional del aula, creando entornos donde la curiosidad florece y la ansiedad disminuye. Rediseño de espacios que optimizan la neurofisiología más allá de las cuatro paredes. El entorno físico es el tercer maestro. Investigaciones sobre iluminación revelan que las aulas con luz natural óptima producen resultados extraordinarios, un progreso un 20% más rápido en matemáticas y un 26% más rápido en lectura, junto con una reducción del 64% en síntomas de fatiga visual. Estos datos exponen el costo oculto de aulas mal diseñadas, entornos que, inconscientemente, luchan contra nuestra biología en lugar de potenciarla. El diseño neuroinformado considera la acústica, la temperatura, el color y la disposición del mobiliario, creando espacios que respetan los umbrales sensoriales del cerebro y facilitan estados óptimos para el aprendizaje. Evaluación neuroinformada. De medir. Resultados a cultivar procesos. El sistema finlandés ofrece una lección poderosa. Al reducir los exámenes estandarizados en favor de evaluaciones formativas y continuas, no solo aumentaron sus puntajes PISA, sino que redujeron drásticamente el tiempo dedicado a la preparación mecánica de exámenes. Más importante aún, lograron una mayor equidad, disminuyendo la diferencia de rendimiento entre escuelas de diferentes niveles socioeconómicos del 22% al 8%. Esto revela una verdad neurocientífica fundamental: la evaluación centrada en el proceso y el crecimiento, en lugar de en el resultado puntual, reduce la ansiedad de desempeño y permite que el cerebro opere en su estado óptimo para el aprendizaje profundo. El imperativo ético cuantificado, inversión con retorno humano y social. La neuroeducación no es solo pedagogía, es una política pública inteligente. Un análisis económico de la OCDE indica que cada dólar invertido en educación basada en neurociencia produce un retorno de 8 a 12 dólares en beneficios sociales, gracias a una mayor productividad futura, la reducción de costos en salud mental y la disminución de gastos del sistema judicial. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este reportaje. Hemos visto a lo largo de este reportaje cómo la curiosidad libera dopamina, cómo el sueño consolida lo aprendido y cómo el estrés cierra literalmente las puertas de la memoria. La neurociencia no nos da un método mágico, sino algo más valioso: principios universales. Nos dice que el entorno emocional no es un complemento, es el cimiento. Que las funciones ejecutivas predicen el éxito académico mejor que un número del coeficiente intelectual. Que cada estudiante con su cerebro único y plástico puede remodelar su propia capacidad de aprender. El mensaje final es de esperanza y responsabilidad. Esperanza porque la ciencia confirma que nunca es tarde para aprender y que todos y todas podemos mejorar
Responsabilidad, porque ahora sabemos que cada práctica educativa, cada horario, cada palabra de un docente deja una huella biológica. La neuroeducación nos ha entregado el manual de instrucciones del aprendizaje. Ignorarlo ya no es una opción. La pregunta que nos queda es verdaderamente ética. ¿Seguiremos educando contra el cerebro o empezaremos por fin a educar con él? Aquí, desde el mundo y la educación, esto es todo. Les invitamos a seguir la conversación porque entender el cerebro es el primer paso para liberar todo su potencial.